Sigamos con este verso. Recorrer las calles de Jerusalén es como decir ahora, recorran el mundo, caminen por donde quiera y busquen, miren ahora, infórmense, busquen en las plazas, busquen si hayan un hombre que sea serio con la escritura. Amén. Que usted se pueda sentar con él y que él le explique, pero ordenadamente, qué es lo que cree. Y dice, mis hermanos, si hay alguno que haga justicia, no todos andan viendo cómo se hacen ricos, todos creen que esto sigue, están viendo, hermanos, el juicio de Dios encima, están viendo las bombas atómicas y no creen la palabra. Eso ya es una barbaridad. Son demonios de naturaleza, hermanos. Amén, Señor. Son demonios, deben morir. Amén. Amén. Deben morir porque ellos contaminaron la tierra, arruinaron todo. No arreglan ni el agua, hermanos. Todas las aguas están contaminadas. No hay lugar que usted vaya a poder comprar. Mire, si usted compra botellitas de agua, tenga cuidado. No tienen minerales. Usted se está desmineralizando. Amén, Señor. No hay agua pura. Uno saca agua de un pozo de por aquí, tiene químicos, tiene heces fecales, tiene hasta tuberculosis. Sí, no hay agua. ¿Producto de qué es eso? Del mal gobierno de los hombres. Solo les interesa hacer plata. Pero cuidar la tierra que aguante, como Dios la dejó muy linda y todo. Ahora la tierra, hermanos, está destruida. No es justo, ¿verdad, hermanos? Quisiéramos ser más pobres, pero con un ambiente sano. Amén, Señor. Aleluya. Dicen los que viven ahí por Ucrania y Lituania y todo eso, que hay bastantes, que ellos se asombran aquí, cómo parecemos ratas con el tráfico, pegando carreras y todos amontonados, porque nuestras autoridades jamás se esforzaron en hacer ciudades jardín. Amén. Allá ellos sí se esforzaron en eso. Y dice ahí un guatemalteco, lo que me asombró, dice, en esos países es que muy distinto a lo nuestro, que estamos como acorralados por el tráfico. En cambio allá, dice, parece jardín todo, porque esos fueron regímenes comunistas que se fijaron más en eso. No estoy diciendo que el comunismo sea mejor, no. El comunismo tiene lo horrible que esclaviza, hermanos, y mata a la gente. Es lo mismo que hace este sistema, que nos esclaviza de otra manera. Entonces, hermanos, hemos arruinado la vida, hermanos. ¿Cómo va a creer usted que hoy dicen que se van desde las 4 de la mañana, van para Guatemala? Porque no pueden pasar. Que ya la noche parece día. Entonces, ya vivir uno para andar en el tráfico, no, yo creo que no es vida. Qué tonta la gente que planeó eso, hermano. Qué tonta y qué egoístas. Ellos pueden andar en helicóptero, ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces, fíjense, hermanos, aquí dice el Señor, Él hace una petición, y miren lo que dice: si hay alguno que haga justicia, alguno. Miren, mi hermano, pero no es que se va a encerrar uno 40 días en ayuno y yo estoy buscando, no, que tenga el Espíritu. Amén. Y ojalá la escogencia de Dios. Amén. Porque si no va a ser peor, hermanos. Amén. Se va a levantar un demonio ahí diciendo saber qué cosas. Porque la gente cuando hace eso, y no es Dios el que está en ese ayuno, y no es Dios el que está en eso, la persona más bien se extravía. Amén. Y muchas veces agarra malos espíritus y ya no puede escapar. Por eso seamos sencillos
serenos, escudriñemos la Biblia, veamos si es cierto y que eso nos baste. Amén, hermanos. Y aquí dice, si hay alguno que haga justicia. Justicia es que le dé su lugar a Jesucristo. Eso es hacer justicia, que le dé su lugar a Dios. Si hay uno que ordenadamente busque la palabra, miren que dice, yo la perdonaré. Amén. O sea, hermanos, Él perdonará a esa ciudad por uno. Amén. Que de veras encuentre la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Amén. Cuán bueno es Dios. Amén. Y a mí me gusta eso porque nosotros salimos aquí, hermano Edgar sale ahí, sale un pastor que oyó a unos judíos, a unas gentes que vienen ahí con unos subtítulos y con las barbitas, ¿verdad? Y los colochitos y el sombrerito, y vienen, y como nosotros tenemos el trauma de los españoles con los indios, ¿verdad? Todavía tenemos ese trauma inconscientemente. No hemos superado eso, que todos somos criaturas del Todopoderoso. Amén. No hay inferioridad. La única inferioridad real es la simiente. Amén, Señor. Si somos de Dios o no somos de Dios, pero de ahí, por el color, no, hermanos, no. Tan inteligente es uno como el otro. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Dios les dio a todos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, lo importante es que haya, no que vengan barbuditos así, que son judíos. Nosotros tenemos trauma. Si viene alguien que dice que es judío, ya nos quedamos. Tenemos un complejo de inferioridad y creemos que el otro, porque es judío, es superior. No, hermano, no es que nos hagamos superiores, porque esa es otra cosa fea, igualados o sobre la gente. No, somos humanos iguales. Amén, Señor. Amén. Amén. Iguales que todos. Amén, Señor. Entonces, mis amados hermanos, fíjense ustedes que si ustedes ven a los judíos, Amén. yo me asusté de que vi un video ahí, que los judíos a principios del siglo pasado, los hombres, los ejércitos de los países que estaban peleando, muchos se los llevaron y solo quedaron las mujeres, y las mujeres para sobrevivir eran prostitutas, todas las judías, porque como ellas venían de Europa, y Europa al estar ahí pues resultaron blanqueándose, muchos siglos se blanquearon, pero el judío ha sido trigueño, el judío ha sido más como de nuestro color que blanco, pero venía de Europa y muchas eran blanquitas, y mis hermanos le gustaban a los otomanos, a los ingleses, a los soldados, y las hicieron prostitutas. Y el pueblo judío sobrevivió con la prostitución. Se los digo porque hay mucho fanatismo que los judíos son benditos de Dios, que los judíos aquí en general. Sí hay una bendición sobre el pueblo de Israel, yo no lo niego, de ahí viene toda la línea de Dios. Amén. Pero hermanos, el grueso del pueblo judío es como nosotros. ¿Me están entendiendo? Amén. Que por qué judío. Ahí no sé si fue usted, hermano Maynor, o quien que me enseñó una Biblia mesiánica, que están diciendo que es la Biblia perfecta porque le metieron unos vocablos hebreos. Es la Biblia de Casiodoro Reina, son plagiadores. Amén. Le metieron palabras de ellos y dicen, esa es la Biblia. Que no nos impresione nada de eso, hermano. Amén. Nosotros tenemos una buena Biblia, que es la de Casiodoro Reina, es una buena Biblia. Amén. Claro, hay cosas ahí que ahora
en la restauración que Dios nos ha dado, ya no pasan. Amén, Señor. Pero mis amados hermanos, no tenemos que andar haciendo esas acciones tontas de que con unas palabras que le meten es superior. Más bien están arruinando una buena Biblia. Amén, hermanos. Entonces, fíjense bien en eso, seamos serios en buscar escritura. Eso sí, cada quien que va a buscar cree que siendo aparentemente santo. Porque cuidado con la santidad la da el Espíritu Santo. Solamente. Amén. Los curas se meten a estudiar y después resultan hablando. Señor cura, buenos días. ¿Usted me podría explicar eso? Sí, mira, hijo. Eso se refiere al santo tema de María y la resurrección y nosotros. ¿Y por qué hablan así? Y una vez vi a un nuncio es un embajador del Vaticano, que hablaba así, mi hermano: esa situación tiene que manifestarse con la Santa Eucaristía. Y ¿por qué habla este tipo así? Lo que pasa es que son unos grandes hipócritas, comunitarios, sodomitas, y que como tienen que aparentar que son los representantes de la iglesia y todo eso, pues qué más fácil santidad que fingir que no pueden ni hablar de lo santo que son. Amén, Señor. Yo ya se lo dije al hermano Maino, porque ahí apareció hablándome un poco así, ¿verdad? Y le dije: mire, hermano, yo no creo en esas cosas. Le dije yo: ¿y por qué? No, mi hermano es precioso, ¿verdad, hermano? Todos nosotros somos normales y amamos a Cristo. Amén. Entonces Josué dice: mira que te mando. Amén. Aleluya. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, le dijo a Josué. Amén. Tremendo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Aleluya. Solamente esfuérzate. Analicen ese mandamiento. Solamente esfuérzate. No es como dicen hoy, que acostado le va a llegar la vez. No, hay que esforzarnos en defender, buscar, hallar, desarrollar la verdad. Amén. 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 En buscarla, escudriñarla, hallarla, desarrollarla, no solamente así irresponsablemente. Esfuérzate, sé valiente. Entonces van a venir problemas. Problemas que dan miedo, porque eso de sé valiente es que ya tenemos que ser un poco mejores que todos los demás. Sé valiente. Muy valiente. Aquí dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Yo por eso hago cosas que a veces a la gente le parecen locura. Porque miren, hermanos, si yo hubiera seguido desde que yo fundé esta iglesita esa orden de no hagas gastos, de anda con caites, consíguete un costal, háblele mollo, ahorra como los petapas, ahorra, no gastes ni un centavo, tal vez algún día compras un lote. Hermanos, no hacemos nada. Amén. Ni comprar una Biblia, ni nada. Yo reconozco que esos son buenos consejos, pero no en la fe. Amén, Señor. Amén. No en la fe. En la fe uno tiene que ser así: esfuérzate, sé muy valiente.
Amén. Amén. Y dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra. Esto es guardar la pureza de la Escritura. Fue lo primero donde falló la humanidad, en crear una falsa Trinidad, Amén. un falso orden, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren, Dios claro, ahí con los judíos el Señor tenía un poco de más, tendía a mimarlos, porque era gente sin fe. El judío no fue de fe. Si ustedes ven, los judíos nacieron muertos. Así dice Pablo. Dice que Jesucristo, el pacto con Jesucristo fue ratificado, dice. Ustedes lo oyeron que el último día que prediqué. Porque algunos se duermen y ya no oyen nada. Pero miren, hermanos, eso que prediqué ahí es vida, es conocer a Pablo. Amén. Miren lo que dice en Gálatas. Está hablando aquí de un pacto. Un pacto es algo que Dios creó, que es algo muy serio, que ni aún un pacto humano puede ser violado así nomás. Tiene que cumplirse. Y miren lo que dice Pablo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, noten, está hablando de Abraham, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué profundo lo que está hablando Pablo aquí. Poco lo entiende, yo creo que ninguno. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, ¿ven? Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como la de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. No fue hecha a los escogidos, Amén. no a los judíos nominales. Sáquense eso de la mente. Amén. Amén. No de los gentiles. Amén. Amén. Amén, Señor. Y dice, sino como de uno, a tu simiente. Por eso es que ese error va como eso que el pobre Marvin estaba cabezón. Disculpa, Marvin, pero me sirve de ejemplo. Amén. ¿Verdad? Para alguien dijo por ahí, va, como apareció hermano José el otro día también. No, hermano José no ha creído esas bobadas, pero fíjense, Hugo, bueno, ahí que alguien le dice a mi hermana que usted allá gozándose, llega aquel Armando, ¿va? Y le dice, ¿cómo le va a decir ese Manuel a usted que los 144,000 van a estar en la carpa? ¡Qué bobo! ¡Qué tonto! Y en el momento sí suena como que, pero yo lo que he dicho es que los judíos van a estar aquí con lo de Génesis, eso lo he dicho, pero aparecieron con los 144 como que era otro costal. No, es lo mismo. Amén. Amén. Lo mismo. Amén. Así que los 144,000 no tienen que ver con la carpa. Entonces viene Marcos y dice, de veras pues. En eso no había pensado, dice, va.
Ahorita se lo digo a Manuel, dice. Y hermanos, es lo mismo, es sionismo. Los hermanos, que las faldas no los confundan, es lo mismo de la blusa. Amén. Entonces dice, mis hermanos, ya oyeron lo que les leí. Miren lo que está diciendo Pablo, es la, ¿cómo se llama? Es la juridicidad más fina, es de Dios. Es lo legal de Dios. Amén. Miren cómo dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, o sea, como un contrato, una escritura, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, eso es ante un notario, que él dice ante mí, y ahí uno echa la firma, y luego dice, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Todo esto está basado en los que conquistaron las promesas. Amén. Amén. Todo esto está basado en los que conquistaron las promesas, porque con la caída de Adán y Eva nos quedamos desnudos. Amén, Señor. Sin nada. Amén. De parte de Dios, sin nada, muertos. Amén, Señor. Amén, Señor. Tuvo que haber un hombre como Abraham que tuvo el valor de dejar a su gente, de dejar su ciudad, de dejar a su familia. Eso nadie lo hace. Todos son un montón de cobardes que no sirven a Dios. Amén, Señor. Todos, hasta yo. Pero por la gracia de Dios he abandonado todo lo que tenía antes y lo considero basura. Lo considero estiércol. Amén. Porque lo más excelente es el Dios eterno. Él es nuestro verdadero Padre. Amén. ¡Aleluya! Imagínense si Abraham hubiera resultado por allá. Ay, mi familia. Ay, mi papá, mi mamá. Yo quiero regresar. ¡Cobardes! No conocen a Dios. Amén. Pero Abraham salió de una buena vez, porque la gente, entre los gentiles hay gente que aborrece a sus padres y gente que se muere por sus padres. Amén. Sus padres son más que Dios. Ay, sus hijos. Está bien querer a los hijos, pero no más que a Dios. Amén. Si usted hace eso, va a morir usted y va a morir su hijo y su hija. Amén. Se van al infierno. O servimos a Dios. ¿Verdad, mis hermanos? Yo quiero a mi hijo para siempre conmigo, pero primero es Dios. Pero ¿qué hace la gente? Abandona la obra de Dios, no le importa, aunque Dios le muestre su camino, no le importa. Amén. Y agarra el camino de morir. Amén, Señor. Y ahí sí va a morir la familia. Amén. Va a morir, qué bueno morir, van al infierno. Amén, Señor. Los llevan al infierno, aborrecen a sus hijos los que no siguen a Dios. Entonces, hermanos, aquí tenemos un héroe que se llama Abraham. Un héroe precioso. Yo sé, hermanos, como dice Pablo, Abraham creyó con fracaso tras fracaso, dice Hebreos 11. ¿O no es cierto? Imagínense estas iglesias de hoy que solo quieren resultados, que quieren que Dios les dé millones. Entonces sí, Dios está. ¡Van al infierno! Amén. Amén, Señor. En cambio, Abraham, en fracaso tras fracaso, ya tenía 100 años y la promesa de Dios le dijo: vas a tener hijos que las estrellas son pocas. Amén. Y ya viejito, hermanos, Abraham, de 100 años, hermano, ya me imagino a Abraham. Tal vez no tenía dientes, porque ahora tenemos, aunque sea implantes, hermanos. Y entonces,
como hacían los presidentes gringos, ¿va? Los primeros presidentes les hacían a mano unas de huesos y ahí, ¿verdad? No les quedaba bien, pero ellos se reían, ¿va? Eran horribles las placas esas. Sí, pero nosotros ahí es fino, ¿va? Hasta el color, dice que el color. Y hermanos preciosos, me imagino a Abraham, viejito, hermanos, ya a los 100 años, pero yo me imagino que Dios lo tenía todavía paradito, hermano. Amén. Amén. Amén, hermano. Gloria. Todavía paradito ahí, hermanos, y Abraham, cualquiera le podía decir, mira, no te fue fácil, Abraham, has sufrido mucho, pasaste hambre, pasaste enemigos terribles que por poco te matan. Dios no te contestaba ni los sacrificios, hermanos. Ahí está Abraham que dice que puso ahí su sacrificio y primero vinieron sopilotes. Amén. Qué difícil va a vos. Amén. Aleluya. Primero vinieron sopilotes. Tremendo, mis hermanos, vean, es cierto. Se lo voy a leer, miren. Gloria a Dios. Amén. Aquí estén, para que no creamos pamplinas, hermanos. Aleluya. Aquí está en Génesis. Ya en el 12, él había salido, ¿verdad, hermanos? Pero miren, Dios le promete un hijo, dice aquí. Cuenta, dice en el 15:5, lo llevó fuera, le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Pero miren, Abraham creyó. Es un creer, pero con fe de Dios. Amén. No es una fe de creer Dios, porque el hombre ya mañana ya no cree. Amén. Pero miren esto, lo llevó afuera y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Yo soy Jehová que te saqué de los caldeos para darte esta tierra. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Amén. Y dice que Abraham, Dios le dijo, tráeme una becerra de 3 años. Tan cara la mano, pero la llevó Abraham. Amén. Y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. 5 sacrificios. Amén, Señor. Amén. Y tomó todo, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. No partió las aves. Él puso el sacrificio como Dios le dijo. ¿Qué pasó? Más bien venían los opilotes, hermano, porque se tardaba Dios. Amén. Miren, y tomó él todo esto. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Ya se imaginan ustedes ahí el pobre Minor con el sacrificio ahuyentando sopilotes, hermano. Bien enojado Minor, porque se los comía. Amén. Y Dios le había dicho. Amén. Aleluya. Es que Dios hace cosas a cada rato, como que fueran derrotas. Amén. Pero miren quién fue Abraham. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que a la salida del sol le cogió el sueño a Abraham. Él estaba aguantando, esperando en qué momento caía el fuego de Dios. Amén. Venía el ángel y quemaba aquello y él se gozaba. Y nada, hermanos. Más bien llegó el amanecer. Ya tenía un sueño. Y dice que a la
caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Es como cuando uno se deprime, ¿va? Que Dios no le ha contestado, que más bien parece que no hay nada. El temor de una gran oscuridad, dice, que somos humanos, hermanos, y somos hechos de emociones. Si nos va bien en algo, nos sentimos contentos y celebramos, pero si esperamos algo y no pasa nada, qué terrible, ¿verdad? Nos deprimimos, hermanos. Ahí vamos a buscar un mejoral, una Alka-Seltzer o algo, ¿verdad, hermanos? Porque ya no aguanto el dolor de cabeza. Pero, hermanos, era Dios. Amén. Entonces Jehová le dijo a Abraham, porque cayó dormido Abraham: Amén. ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Será esclava ahí, pero será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Hermanos, hasta ahí le contestó. Amén. No es terrible, hermanos. Amén. Amén, Señor. ¿Verdad? No temas, Abraham. Yo soy tu galardón sobremanera grande. Amén. Por eso, hermanos, nosotros si tenemos fe buena, Amén, Señor. no retrocedamos, murámonos en el lugar, no hay pena. Si nos morimos, pues nos vamos para el cielo, mis hermanos. Pero el Señor va a cumplir lo que está diciendo. Amén. Amén. El gran Abraham fue hecho de derrotas, hermanos, de puras derrotas. Y el hijo nunca llega. Ya era un viejito Abraham. Amén. Y cometió un error Abraham. Cometió el error de poner a Ismael. Empezó a defender a Ismael, hermano. Amén. Eso era hasta pecado. Sí. Él dijo, bueno, ya lo cumpliste, fue con Ismael. No fue con Sara, pues, como había dicho, pero fue con Ismael. Dios no cambia de parecer. Amén, hermano. Amén. Dios no cambia de parecer. Dios no le dijo el Señor, es Sara, le dijo. Y Sara se rió, hermanos. La dijo, una viejita como yo, dice, voy a volver a tener placer con mi Señor, dice. Voy a volver a ser jovencita y vamos a hacer el amor los dos. No, dice, si yo ya ni dientes tengo. Pero le dice entonces el Señor, ¿y por qué se rió Sara? Dice, Amén. Amén, Señor. ¿acaso que yo soy machimón, pues? ¿Acaso que yo soy esa virgen de Marianitas ahí ¿acaso que yo soy el Señor de Esquipulas? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No. Gloria a Dios. Aleluya. De aquí a un año vas a estar chineando un niño. Amén. Amén. Y esa misma noche, hermanos, cuando Abraham ha de haber llegado cayéndose a su tienda, ahí al cuarto, hermanos, ha de haber llegado así, como quien dice, mi hija, ya me voy a dormir. Y la otra va viendo que era una jovencita, hermanos. Amén, Señor. Abraham es como en los buenos tiempos. Y aquel allá, me la cambiaron, dice, ¿verdad? Pero cuando va viendo que él rejuvenece también, hermanos. Amén. Amén. Sara le dice, de luna de miel, Sara. Dios cumplió su palabra. Amén. ¡Aleluya!
que nos prometió. Aleluya. Amén. Vamos a tener un hijo entonces. Y Amén. Sara bien contenta, ¿verdad? Ya se le quitó la amargura de Agar. Amén. Ya no tuvo problemas, ¿verdad? Ya no dijo, al fin. Pero es que acuérdense que cuando Dios da una bendición es real, hermano. Y es algo para siempre. Y que Dios no se arrepiente. En cambio, en el mundo le prometen, como decía aquel payaso, ¿verdad? Prometen muchos regalos, pero lo que vienen son puros palos. Sí, hermanos. O sea, ahí llegaban unos payasos allá a mi pueblo, hermanos, y decían: ay, Mariela, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos, pero lo que dan son puros palos. Ya, broma, ¿verdad? Pero es cierto. Amén. Es cierto, después de que pase el amorcito de la emoción del sexo y todo eso, ya queda la pura realidad de la vida, hermanos. Amén. Y eso es terrible. O trabaja uno como debe de ser, o no hay nada, hermanos. Amén. Aún para servir a Dios aquí predicando, yo he tenido que tragar amargura, hermanos, y aguantarme. Amén, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque es orden de Dios. Pero a veces los jóvenes creen que todo va a venir solo, ellos solo caminando así. No. Hay que aplicarse a algo, dando toda la vida, todo el esfuerzo Amén. para poder salir adelante. ¿Es así o no es así? Amén, Señor. Entonces, mis amados hermanos, lo de Dios no es una excepción. Como decía Pablo a Timoteo: pero tú, mi querido hijo, esfuérzate en la gracia. Miren qué tremendo, ¿no? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí es cuando yo me acuerdo que de joven yo agarraba para donde me daba la gana. Pero hermanos, cuando Dios da la orden, tenemos que ser humildes, botar esos aires de joven Amén. y hacerle frente a la vida. Amén, hermanos. Amén. Hacerle frente. A veces sentimos que el cielo está duro, que el suelo está duro, que no hay para dónde. Pero sí hay para dónde. Amén. Es con Jesucristo. Gloria. Jesucristo abre camino donde no hay. Jesucristo hace brotar agua de la roca. De la roca. ¿Lo creen, hermano? Por eso nosotros machacamos aquí, hermanos. Y no importa cuánto tiempo nos tome. Mientras tengamos fuerza para hablar, hermanos, vamos a seguir a Jesucristo. Mientras tengamos aliento de vida, vamos a vencer. Gloria. Vamos a llegar a lo eterno. Como guerreros de Jesucristo. Como valientes. No como cobardes que andan ahí. A ver que si es cierto. A ver que no van a llegar a ningún lado. Amén, Señor. Todo el que es dudador es un fracasado. Amén. 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 Pero nosotros sabemos a quién seguimos. Amén. Sabemos como Abraham. Bendito Abraham, hermanos, Amén. que nos legó, como él dice ahí en Gálatas. Hermanos, él dice que el pacto con Jesucristo ya está ratificado. ¿Pero dónde? ¿Cómo está eso? Miren lo que dice aquí en Gálatas. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado, eso es solemnizado, hecho
el pacto ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo abroga. La ley nació muerta, hermanos. La ley vino 400 años después. Esa ley no lo anula. Así dice Pablo. Amén, Señor. Qué tremendo. Precioso, Señor. Qué teólogo Pablo, ¿verdad, hermano? Amén. Ese sí sabía de lo que hablaba, hermano. Amén. Gloria al Señor. Amén, Señor. Miren, como dice, digo, qué lindo, ¿no? El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ¿en dónde fue ratificado? Porque ahí fue hecho firme. Y ahí ya se hizo el pacto. ¿Cómo? ¿Con quién? Precioso. Con Abraham, el fracasado. Amén. Tremendo, Amén, Señor. hermano. Aleluya. Amén, Señor. Ahí lo ratificó Dios. ¿Se están dando cuenta de lo que les digo? Amén. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Ahí fue con el abogado Abraham. Amén, Amén, hermano. Precioso, Señor. Aleluya. Ahí ya estaba el pacto en Cristo Jesús. Y dice, mis hermanos, la ley que vino 430 años después no lo abroga. No lo abroga es, no lo anula. Amén. Amén. Como cualquier judío diría, si los judíos vieran esto, hermano, Correcto, Señor. el pacto judío nació muerto. Tremendo. Porque ya fue ratificado por la fe en quién? En Abraham. Precioso. Gloria a Dios. Amén, Señor. Amén, hermano. Sí, esas iglesias, ¿saben por qué las iglesias hablan tanto de que los judíos aquí, que los Amén. judíos allá, que ya van a hacer el templo, que no sé qué? Porque no tienen fe, no conocen estas cosas. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tal vez las han leído, pero no han entrado con fe en sus Amén. corazones. Amén, Señor. Estos son los tesoritos que Dios nos da a nosotros. Amén. Por eso seguimos a Pablo. Amén. Por eso seguimos a Jesucristo. Y fíjense, porque y una gente sin fe lo lee 100 veces y hasta lo predican, pero no lo creen como debe de ser. Amén, Señor. Amén. Porque automáticamente esto de ser ratificado muestra que el pacto de la ley estaba muerto. Estaba condenado desde que nació porque no nació con fe. Y Jesucristo es fe. Amén. Entonces dice aquí, yo con esto estoy pero en avivamiento. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Amén. En avivamiento. Entonces, dice, digo pues, o sea, Pablo se pone solemne. Amén. Esto aquí debería de estar hasta con mayúsculas. Amén. ¿Entiendes? Digo pues, Hijo. el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que ustedes tienen, que vino 430 años después, ¿verdad? Y que el rabí Hugo está aquí alegando tanto, ¿verdad, hermanos? Dice, no lo abroga para invalidar la promesa, no lo anula, Amén. no lo anula. Amén. Y si no lo anula es que el pacto judío nació muerto, hermano. Entonces dice, porque si la herencia es por la ley, ya no por la promesa, no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante Aleluya. promesa. Amén. Amén. Qué fino Pablo para entender, hermano. Amén. Nadie había entendido, hermanos, esto en Abraham. Nadie y nadie lo entiende. Amén, Señor. Gloria a Dios. El mismo hermano Branham se pone a decir, el día que Dios decida salvar
a los judíos, no va a salvar a ningún gentil. Tremendo, Señor. ¿Ustedes creen eso? No, Señor. ¿Por qué no lo cree usted, mi hermano? Porque el Señor había ratificado ese pacto en Abraham, Amén, Señor. haciendo un solo pacto ¿Con quién? con los gentiles y judíos. Con los escogidos. Entonces, Con Cristo. El pacto de Dios eterno es con Cristo. Amén. 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 No es con el pacto judío ni con el pacto gentil. Amén, Señor. Es con Cristo. Aleluya. ¿Y qué es lo que tiene Cristo? Pues Cristo no tiene judiitos ni gentilitos. Cristo tiene escogido. Amén, Señor. Amén. Y ese pacto no muere. Aleluya. No puede morir. Gloria al Señor. Esto tiene que ser predicado, hermanos, porque todas las iglesias tienen sionismo, andan diciendo que el pueblo de Dios es Israel. Eso no es cierto. El pueblo de Dios son los escogidos, tanto judíos como gentiles. Amén. Amén. Esa es la dispensación eterna que se da a conocer en este continente de América. Amén. 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 Donde fue hallado este continente, hermanos. Miren, las naciones europeas son chiquitas, limitadas, pedacitos de tierra por ahí, y se descubre América, hermanos. Miren, países como Argentina, como México, 2 millones de kilómetros, o en Estados Unidos, millones de kilómetros, unas extensiones a Brasil. Esto tipifica el evangelio eterno, Amén. el evangelio que no tiene límites, el evangelio, la dispensación no judía que ya pereció, no gentil que ya se acabó. Amén. Desde mayo del 46 Amén. ya no hay intercesión Amén. por esas dispensaciones, sino por esta eterna, Amén. la de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Y aquí estamos parados. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios va a cumplir su palabra. Amén. Está revelando. Amén. Y yo sé que somos nosotros. Amén, Señor. Amén, Señor. Aleluya, Señor. Así que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Miren, todavía quiero estas palabras. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Hasta que viniese la simiente. Eso somos nosotros. Amén. Eso es Cristo. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Amén. O sea, la simiente de Abraham, hermano. Amén, Señor. Pero la simiente de Abraham no es su propia simiente, es la que Cristo puso en él. Amén. ¿Entendemos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, este evangelio de Pablo, hermanos, ¿lo entendemos, mi hermana Sonia? Amén. Aleluya. Ahí no hay dudas, hermanos. Ahí no confundimos el cebo con la manteca. Amén. Como tienen ahorita confundido lo de Israel. Hermano Branham lo tuvo así también. ¿Es hermano Branham falso? No. Hermano Branham no es falso. Dios no le permitió llegar a esto para gloria del último grupo, de los que hubiéramos quedado. ¡Aleluya! Precioso, mi hermano Branham.
Aleluya. ¿Cuántos aman al hermano Abraham? Amén. Todos lo amamos. Pero ¿cuántos aman a Jesucristo? Mejor nos quedamos con la palabra. Los ángeles son hombres. Pero Jesucristo, sí, Jesucristo es hombre, pero es el hombre Dios. Al que dijo el Señor, adorarle todos sus ángeles. Amén, Señor. Amén. Tenemos que adorarlo o perecemos en nuestros pecados. Él es Dios y por eso le damos alabanza y le decimos: Señor, estamos dependiendo de ti, de tu palabra. De tu palabra. No vemos las circunstancias, pero te vemos a ti, Dios Todopoderoso. Vemos en ti, Dios todo. Estamos creyendo tu palabra, el Evangelio de Pablo, bien trazado. Bien trazado. Amén. No somos sionistas, ni somos Amén. como los gentiles que creen que ya son la ciudad de Dios. No, la ciudad de Dios es Jesucristo. Amén. Me siento religioso, decía hermano. ¿Por qué? Porque me estimula la palabra. Ese hombrecito Abraham tal vez era pequeño, hermanos. No era un hombrón como lo pintan así, ¿vale? De hombros cuadrados como su servidor, ¿verdad? No, era pequeñón. Amén. Pero tenía una fe, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y ni aunque le tocaron muchos reveses, nunca se torció. Amén, hermanos. Amén. No, Abraham no fue un torcido. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Le fue fiel a Dios siempre. Tenía una fe como la de un escogido. La fe de un escogido no cambia nunca. Amén, hermano. ¿En qué se conoce a un escogido? Nunca es negativo, nunca está negativo, nunca niega la palabra, nunca retrocede, nunca se apaga. Eso fue Abraham, un escogido de Dios. Amén. ¿Se imaginan ustedes que Abraham, cuando lo criticaban, cuando Lot le dijo: mira, Abraham, tú estás loco, está bien tu fe, pero no hay que comer, Abraham. Yo prefiero que coma mis vacas y no las tuyas. Tú no me importas, a fin de cuentas, pues ya eres un viejo que va a morir. Lot era virgen fatua. Por eso se peleó con Abraham. Amén. Los pastores, dice ahí, que se peleaban. ¿Pero por qué se peleaban los pastores? Porque oían a su amo, a su jefe. Si no, los pastores no hubieran hecho nada. Pero Lot era el que instigaba el pleito contra Abraham. Amén. Y lo dejaron. Le dijeron: están loco, Abraham, que no hay comida, ni va a haber. Y se van a morir las vacas. Eso es lo que está pasando. No, Abraham, yo mejor me voy para allá, para Sodoma. Es cierto que está lleno de homosexuales, pero ahí yo me voy a hacer el loco. Uno no puede andar a medias con Dios, hermanos. Usted no puede andar entre homosexuales. Amén. Eso lo prohíbe la palabra de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, por la gracia de Dios, somos como Abraham. Amén. Somos hijos de Abraham. ¡Aleluya! Bendito Dios. Vamos a ir parándonos, ¿no? Oremos. Padre celestial, hijos de Abraham, así se llama este mensaje que nos has dado, basado en la Escritura, en Abraham, la vida de Abraham,
el fracasado. Y en Pablo, aquí en su capítulo 3, cuando escribe del pacto, precioso lo que dice Pablo, Señor, que nos baste eso y que seamos dignos de morir por esta palabra. Amén. Que estemos alegres por esto, no porque nos dan $1,000,000 o porque 10,000 dicen que creen y no creen en nada. Somos como Abraham, hijos de Abraham. Y Señor, en tu nombre somos sanos. No somos débiles, debilidad fuera, porque tenemos la potencia de Abraham, de la fe de Abraham, de Jesucristo. Y si nos toca seguir luchando y envejecemos, Señor, que la vejez no tenga efecto en los hijos de Abraham, como no lo tuvo en Abraham. Señor, líbranos de todo azote que hay sobre la humanidad, porque te hemos creído, aleluya. Proclamamos tu evangelio sin creer en ningún hombre, sino en Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mi Señor.